Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al atardecer. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al atardecer. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, una edición más a Misterios al atardecer en día viernes. Y no solo en cualquier viernes, sino en viernes de inicio de primavera, ya que ayer 23 es la fecha del Día de la Juventud, el día en el que, bueno, desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista de lo que suele enseñarse, ¿no? Empieza la primavera, aunque en realidad el equinoccio siempre es un poquito antes, suele ser el 22, el 21, una cosa así. Ha sido una fecha sacralizada y también ritualizada desde tiempos de los cuales la memoria ya se perdió. Y así que es una bonita ocasión de reunirse con amigos, y eso básicamente es lo que estoy haciendo, y que ustedes pues obviamente están escuchando, si están en Misterios al atardecer, a través de la poderosa señal de los 99.5 de Radio Los Andes para toda Lima Sur y aún más allá, o lo están viendo, si es que acaso aciertan a llegar a Misterio Infinito Perú en YouTube, o también lo están escuchando, pero mucho después, en mi podcast Reflexiones y Misterios con Fernando a través de las plataformas Anchor, desconocida la Anchor, o Spotify, que es mucho más común. Por acá también en algún momento puede ser que irrumpa la gata Chasca, la gata del misterio. Yo trataré que eso no ocurra, pero puede ser que venga porque está con toda la actitud de inicio de primavera. Asimismo, quiero mandar saludos a algunas amistades que por ahí siempre me escuchan, sobre todo a mi amiga Susi, que yo le he dicho, ella trabaja por la avenida Salaberry, y le he dicho que he comprobado in situ que los 99.5 son totalmente copados por la poderosa señal de los Andes, aún por allá por Jesús María y José, su castísimo esposo. Así que, si estás escuchándome, Susi, un saludo y un abrazo hasta por allá. Muy bien, quiero presentar a mis invitados del día de hoy. Tenemos al padre Carlos Vergara, directamente desde Huaraz. Ya hemos estado con él anteriormente en el programa hablando de muchos temas. Quizá el que causó más emoción fue aquel de los sacramentales, los escapularios y este tipo de elementos católicos que suelen utilizarse muchas veces sin conocer exactamente cómo llevarlos en el día a día, ¿no? O en qué ocasiones o de qué manera. Fue un programa muy agradable, personalmente a mí me instruyó bastante, aunque también hemos hablado de otras cuestiones en otras ocasiones. Y también aquí a un gran amigo, Iván Cadillo, con quien hemos hablado en ocasiones de música y otros temas en el programa y también para el canal de YouTube. Y en esta ocasión, él va a ser el que nos va a dar cátedra y nos va a dar paso al tema. Vamos a hablar sobre, ni más ni menos que esas canciones que se dice que tienen un mensaje oculto, que tienen un mensaje a veces incluso pernicioso, incluso que nos puede causar algo más que un escarapelamiento del cuerpo, sino ya que algo esconden, que algo tienen y por ende son un misterio de una u otra manera. ¿Qué tal, padre Carlos? Primero, en estricto orden alfabético, primero está la C de Carlos y después la I de Iván, así que padre Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Y igualmente, Iván, pues aquí para compartir este tema importante. Y también un saludo especial a todos los que siguen tu programa y gracias por la invitación. Aquí dispuesto para conversar sobre el tema propuesto. Gracias. Sí, y después ya va a ser un tema en el cual usted se va a adueñar de los micrófonos y de la sintonía, porque después de en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre la santidad, ¿no? Un tema también importante, sin dudar, en nuestras vidas, pero el primer tema es este que es más misterioso y le corresponde a Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, padre Carlos, un gusto poder compartir con usted nuevamente, con su conocimiento y su experiencia. Fernando, nuevamente gracias por la invitación. Yo gustoso de poder estar nuevamente en tu programa, Fernando, ya sabes, yo siempre para apoyarte, eres un gran amigo y de paso saludos a toda la gente que te sigue en tu canal de YouTube y por tu programa de radio, ¿no? Entonces, nuevamente, Fernando, el agradecimiento, ¿no? Y bueno, si me lo permites, ¿no? Hacer extensivo la invitación.
para todos tus oyentes y toda la gente que siga Warfield Metal Podcast, los días domingos tenemos un podcast acerca de metal y rock. Y bueno, los días domingos hacemos entrevistas, que los invito, ¿no? La invitación está ahí. Así es, si no bueno, lo decías tú, justamente, igual lo iba a decir yo, pero por favor gracias, repítelo, ¿cómo se Fernando. escribe? O para quien no lo sepa, como decían por ahí, para que lo Metal escriba Podcast. bien hasta mi abuelita, ¿no? Así como suena. Warfield, así como Garfield, ¿no? El gato Ajá. de John Bonachon, ¿no? Pero Sí, en vez de la G ponen una W, una W. Warfield Metal Podcast, así lo encuentran en Facebook. En Facebook. Y también en Instagram, también estamos en Instagram. Ahora ya están conquistando una nueva red social, yo le digo. Sí, ahora estamos en Instagram también entrando un poquito con fuerza, ya tenemos unos cuantos seguidores y ya estamos en Instagram, ampliando un poquito más. Incluso ya están ganando seguidores en otros países, también me cuentas, ¿no? Ya Sí, por ahí, sí, ya tenemos. Echando ojo desde distintos puntos del globo. Tenemos, sí, seguidores en otros países, tenemos algunas propuestas, por ahí se vienen algunas cosas interesantes también, ¿no? Recién ya hemos superado los 1000 seguidores en Facebook, estamos justo en mes de aniversario, el 24 tenemos, el 26 tenemos un sorteo, por ahí si desean participar, así que, bueno, ahí las bases están en la página de Facebook, hay algunos premios que estamos sorteando. Excelente, ya saben, Warfield Metal Podcast en Instagram, pero sobre todo en Facebook, digo sobre todo porque por ahí lo suelen emitir. Yo les digo, Iván, por favor, métete también a YouTube, a Spotify, pronto. Es gratis, pero él todavía no se decide, él es tímido en la red social. Pero pronto, se anuncia, ¿no? Se anuncia. Muy Iván, pronto, pasemos al tema. A ver, ¿de qué canciones nos vas a hablar? ¿Nos vas a hablar acaso de Shakira? Bueno. ¿Acaso de Britney Spears? ¿De qué nos vas a hablar en estas canciones que tienen mensaje oculto, por favor? Son las canciones que tienen mensaje oculto o historias alrededor o que se señala que tiene por ahí historias paranormales, ¿no? Son canciones que quizás más conocida que la otra, pero, o sea, primero como una pequeña introducción, ¿no? Nosotros sabemos que la música es un vehículo que se ha usado desde los principios de la humanidad para expresar emociones y también para formas de contar historias, ¿no? La música es un arte universal, tanto a nivel de instrumentación, pero también a nivel lírico, ¿no? O sea, es así, quien hace música puede crear y expresar diversos tipos de historias, ya sean cuestiones personales, ya sean cuestiones fantasiosas, ya sean deseos y demás, ¿no? Y también dentro de este contenido, que muchas veces es literal y muchas otras veces no, que con los años esto prácticamente se ha perdido y últimamente hemos visto una involución del tema de la lírica y la letra, porque actualmente la música más se basa en el ritmo y en el más media, ¿no? Para vender y que sea fácil de consumir, y el tema de la letra pues se ha perdido bastante, ¿no? Estamos hablando evidentemente, al menos de manera principal, refiriéndonos a la llamada música urbana, ¿no? Porque ahora ya ni siquiera es reggaetón como género definido, sino que ahora es una mezcolanza, es como cuando le da el sol a los masmelos o al chicle y se vuelve una masa amorfa, ya, igualito, ¿ya? Porque mezcla elementos de esto y básicamente lo único que tienen en común un tema con otro es que cantan así, como si tuvieran una no sé qué cosa en la boca y que dicen tonterías totalmente reñidas con la moral y las buenas costumbres, ¿no? Claro, y más que eso, ni siquiera tiene un sentido, ni siquiera tiene un mensaje, o sea, tampoco se espera que la música te enseñe algo, pero la música muchas veces ha sido como una forma de expresar muchas cosas, ¿no? Exacto. Entonces eso ya no se ve. Y dentro de ese tipo de concepto de la música es que ahora vamos a entrar a ese tema de que son canciones que quizás han tenido tópicos que tienen historias detrás, ¿no? O con los años se les han dado historias detrás o que encierran algo, ¿no? Bueno, he recopilado algunas canciones que por ahí estoy investigando y bueno, primero sorpréndenos, por favor, sorpréndenos. Quiero empezar y obviamente el padre también conoce esta historia, bueno, la canción Black Sad, de la banda Black Sad, de su primer álbum, también Black Sad. O sea, creo que fue la primera canción que yo supe que tenía un origen de medio raro, medio paranormal. No, o sea, en sus inicios, ¿no? Black Hat es una banda de Birmingham, Inglaterra, formada por el archiconocido Ozzy Osbourne y también otros miembros, entre ellos Geezer Butler, que era el bajista,
Y en esa época, pues producto de la juventud y de la rebeldía, estaban metidos la mayoría de ellos en cuestiones que no eran satánicos, pero estaban metidos en temas ocultistas y todo. Y entonces uno de ellos, que era Geezer Butler, el logista, tenía sus paredes, o sea, pintadas de negro, y tenía un montón de libros así de ocultismo, y candelabros, y crucifijos. Y así, y en una de esas, Ozzy, que es el vocalista, le da un libro en latín, supuestamente ocultista, y que tenía pues grabado el demonio y demás. Y él lo puso en un librero, ¿no? Entonces, en una noche, él se despertó en medio de la noche con un temor muy fuerte, y él sintió ahí al pie de su cama había una figura como una sombra negra que le estaba mirando así fijamente, y entonces no podía moverse. Era un miedo, un terror así fuerte por algo desconocido y algo inerte, ¿no? Y entonces eso se lo comentó a Ozzy. Ah, y otra curiosidad es que cuando fue a buscar el libro que le había dado a Ozzy, ya no estaba el libro. O sea, supuestamente el libro ya no estaba. O sea, y eso fue después que leyó ese libro que le había dado el vocalista. Entonces, cuando le comentó, él plasmó esa sensación en esa canción, ¿no? Que es una canción muy oscura, tanto por el riff de guitarra o el sonido de la guitarra, y que empieza con un sonido de lluvia y campanas y todo, dentro de las letras que puedo recopilar, que señalan. Hay una parte que dicen, ¿no? ¿Qué es esto que está dentro de mí? Una figura negra que me señala. Y hay otra parte que dice, es una gran forma negra como ojos de fuego. Y hay otra parte que dice, mira esas llamas tan altas. Y en el coro dice, pues, oh Dios, por favor, ayúdame, ¿no? Es ese miedo a lo desconocido. Y justamente esa canción es una de las primeras veces que se habla del demonio, pero no como una exaltación al demonio, sino como ese miedo al demonio, a lo desconocido, a la figura del demonio, como infundir temor, como infundir terror. Mucha gente piensa que Black Sabbath hacía una adoración al demonio, pero no. Tiene canciones que hablan desde el punto de vista del demonio, pero no lo exaltan, ¿no? Y eso justamente más, ese tópico de miedo, de terror con el sonido, pues fue lo que dio pie a lo que más adelante se llamaría metal, ¿no? O heavy metal. Y eso fue, o sea, el origen de la canción, ¿no? Se dice que fue esa experiencia que tuvo el bajista de la banda para poder transmitirlo, y creo que se plasmó con mucha sensibilidad y mucha particularidad, ¿no? Cuando uno escucha esa canción, es una canción que te eriza, porque no es distinta para alguien que no está acostumbrado a escuchar ese tipo de música, es muy fuerte. Luego, anoté otra canción. Es una canción, sí, cuando tú has mencionado el tema, esa es una de las cuestiones que nos invita a reflexionar. Para los que nos gusta coleccionar cuestiones antiguas en idiomas desconocidos y que no sabemos por qué manos han pasado, ni qué cosas les han hecho, ni por qué se deshicieron de eso y acabó con nosotros, ¿no? Por ejemplo, hace unos días el tío Nelson me hizo llegar un libro de 1901 que encontró en una de estas ferias donde venden de todo, cosas antiguas. Es un libro que tiene amplios párrafos en latín, que perteneció a un seminario sacerdotal, no sé cómo acabó en esa feria, rematado. Y este libro, más que centenario, justamente entre las cosas que tiene oraciones, homilías y todo, tiene también un exorcismo en latín. Así que empieza con un oremus, ¿no? Pero obviamente yo no quiero correr el riesgo invocando, no sé, a qué siervo del mal, y cuando digo siervo no me refiero de servidumbre, sino de cachos, ¿no? Invocando algo no sé, raro, a qué antílope de los infiernos, así que no leo ese exorcismo porque no quiero tener problemas con el fantasma de la casa. Así que tengan cuidado, muchachos, si les llega un libro en latín, ¿no? Porque puede ser una obra de Cicerón, como a lo mejor también puede ser una invocación a sabe Dios qué entes malévolos, ¿no? Padre Carlos, ¿usted qué opina tiene de gráficos esto? raros también. Usted que le encanta el metal también, ¿qué opina de esto que ha mencionado Iván, de esta canción de Black Sabbath, homónima, también llamada Black Sabbath? Es interesante este tema que trata Iván, de uno de los pilares del metal, como es Black Sabbath, y con este tema homónimo. Respecto, digamos, al tema religioso que está de fondo, ¿por qué digo religioso? Porque definitivamente es un tema que se refiere
digamos, a las realidades que son ocultas, que son oscuras y donde está como trasfondo el tema de Dios. Para este tema, siempre van a haber dos vertientes de opiniones. La primera vertiente de opinión, lógicamente estoy hablando desde la fe católica, desde el cristianismo. La primera vertiente de opinión es que es una música satánica. Pero ¿por qué esta primera vertiente dicen que es una música satánica? En primer lugar, por su sonido tenebroso, y en segundo lugar, porque empieza con ese sonido del trítono, ¿no? Ton, 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 ¿no? Es decir, ese sonido prohibido que lo tenía la iglesia desde la Edad Media. Entonces, basta ya para escuchar ese sonido. Ya la gente de esta primera vertiente católica dice que es satánica y que es una invocación a Satanás. Y evidentemente, yo que escucho el metal desde mi niñez, evidentemente yo he escuchado y he tratado de investigar de qué es lo que hay detrás de todo esto. Porque hay que recordar, Iván, y también Fernando, que al menos dentro del sector de los metaleros, hay un gran sector que no escuchamos por escuchar al metal. En el caso mío, por ejemplo, si yo escucho al metal es porque yo encuentro una filosofía o una cosmovisión que hay dentro de aquello que se interpreta y dentro de las letras. Es decir, para mí el metal supone ir a un trasfondo, digamos, de la realidad. No es como lo decían ustedes anteriormente, sobre todo Iván, de que decía, no es una música simple para poder simplemente escuchar y ya divertirme, ¿no? Sino que el metal supone mucho más. Y eso es para mí exactamente Black Sabbath, ¿no? Y paso ya a la segunda vertiente de opinión, que es de aquellos que sí, en la Iglesia Católica escuchamos, evidentemente sacerdotes en todo el mundo hay poquísimos, en cambio sí hay más laicos que escuchan el metal. Y la explicación de esta segunda vertiente, donde yo me ubico también, es que las letras, desde lo que yo he investigado, he podido comprender de tantos años, las letras son la expresión de una educación quizás un tanto extrema que ellos, es decir, los integrantes, ¿no?, de Black Sabbath, recibieron durante su infancia, durante sus años de colegio, durante sus años de aprendizaje. Es decir, recibieron una enseñanza católica tan drástica donde todo lo que ellos hacían era pecado. Entonces, simplemente ellos sentían la amenaza de las palabras que les podía decir quizás una religiosa, una monja o un sacerdote. Y producto de eso, ellos han ido interiorizando a la religión, pero a través del miedo, a través de la amenaza, a través del castigo. Entonces, lo que ellos han querido hacer es, haciendo una introspección de estas letras, lo que han querido hacer es una respuesta a aquello que han recibido. ¿Y cómo va a ser la respuesta? Evidentemente con aquel sonido que tenía prohibido la iglesia. Es decir, es una respuesta, digamos, de cómo yo voy a responder frente a aquella educación tan extrema que he recibido para poderles decir que así no debe ser la educación, digamos, si se quiere enseñar a un Dios bueno, bondadoso, que perdona, o que la iglesia debería tener otro tipo de imagen. Digamos que es una rebeldía, pero no es como esa palabra, esa frase que solía usarse antes, una rebeldía sin causa, ¿no? Cuando decían, eres un rebelde sin causa, sino que esta sí tiene una causa que es la que persigue, ¿no? Claro, no es una rebeldía sin sentido, como mucha gente que no conoce al metal, y sobre todo en estos temas de Dios, de la religión, suele afirmar. Sencillamente, esta es una respuesta tipo rebeldía, pero para que la iglesia piense, para que la iglesia reflexione de cómo más bien debería ofrecer la imagen de Dios. Y por eso ellos lo que expresan en sus canciones es, ante todo, como quieren decir, nosotros somos productos de esa educación extrema, radical, y por eso incluso tenemos miedo. Y por eso, en un momento dado, cuando empieza la canción Black Sabbath, se puede sentir las letras, y sobre todo cuando empieza a cantar Ozzy, se puede sentir de que él ha crecido en un ambiente de miedo.
por eso tiene miedo a la oscuridad. Pero ¿quién es la causa? ¿Quién está detrás de esto? La iglesia con sus amenazas y con sus temas, digamos, oscuros, ¿no? Y por eso también eso será, digamos, el resultado de todo esto será que incluso todos ellos lleven una cruz en el pecho. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de decir que ellos vienen de una educación cristiana, pero que no debió de haberse dado de esa manera. Evidentemente ellos más adelante van a decir que no es que estén propagando el ateísmo, ni mucho menos el satanismo, aunque detrás de sus letras podría sentirse así quizás, pero en el fondo cuando se analiza bien, ellos están expresando lo que sienten y cómo lo conciben a Dios. Por ejemplo, si escuchamos ya, digamos, el siguiente álbum que es Master of Reality, en la canción After Forever, prácticamente esa canción incluso es mucho mejor que una canción católica, porque es una apología de Dios. E incluso habla de cómo hay que defender a aquellos que hablan de Dios, como es, por ejemplo, el Papa, ¿no? Por ejemplo, ahí se critica de cómo muchos odian o quieren asesinar al Papa, y Ozzy cuando canta dice que eso no está bien, ¿no? Entonces, como que Black Sabbath, digamos, irónicamente juega con estas letras para hacer ver, digamos, de cómo ellos piensan de Dios, cómo fueron educados y cómo debería más bien educarse el tema de Dios. Eso yo podría dar este alcance frente a los inicios del metal, que muchas veces, que muchos críticos dicen que empieza con Black Sabbath, ¿no? Sábado Negro, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, la opinión que tengo respecto a lo que estamos hablando. Muchas gracias por su aporte, padre. Pasemos a la siguiente canción, amigo Iván, por favor. Sí, es una canción archiconocida, creo que la mayoría de oyentes la deben haber escuchado. Estoy sospechando, no me digas que es una que habla de un lugar de hospedaje, que tiene nombre de un estado norteamericano. Que un grupo de cumbia lo tradujo hace como 15 años, 20 años, como sí. Bienvenidos a Hotel California, agradable lugar, brindamos con champán. Sí, destruyeron esa canción, pero bueno. Así es, por favor, revive esa canción que acaba de ser nuevamente, no sé, desmoronada por mi cántico. Sí, hay buenas fusiones, pero malas como es. Pero bueno, el tema es de que sí, es Hotel California de los Eagles, es un tema archi recontra conocido, instrumentalmente es un tema brutal, perfecto, con muy buen, uno de los mejores solos de guitarra que he escuchado, sí. Pero el tema de la letra, ¿no? Muchos le dan varias significaciones, o sea, para empezar, en California no existe un Hotel California, o sea, los miembros del grupo le dijeron a un fotógrafo, tómale una foto a un hotel cualquiera, y fue un hotel en México, que curiosamente muchos años después cambió su nombre, le pusieron Hotel California, y empezaban a lucrar con el tema del Hotel California, que tanto es así que el mismo grupo los demandó por estar ahí vendiendo mercadería asociada al grupo sin autorización. Eso pasó después, pero o sea, lo que pasa es que la letra, primero, yo me he dado cuenta leyendo el mensaje de que se torna oscura desde el inicio hasta el final, habla de muchas cosas, se le da muchas significaciones, muchos hablan de un hotel en el que pasan diferentes situaciones, ¿no? Pero también se le da generalmente la significación que es un hotel en medio de un camino que no se puede salir, que no se puede escapar. Muchos señalan de que es un hotel, o mejor dicho, la canción está basada en un hospital psiquiátrico antiguo, en un lugar que se llamaba Camarillo, donde supuestamente pues, se daban muchos vejámenes y muchas torturas a los pacientes psiquiátricos, y que mandaban ahí presos también. Entonces se refiere a eso. Ahora, si uno analiza, e incluso muchas personas le dieron un significado satánico, de apología satánica, porque hay una parte en la que habla de acuchillar a la bestia, o acuchillar a una bestia. Y la parte que quizás mucha gente lo entiende como un hospital psiquiátrico, porque hay una parte en la que menciona, ¿no? Estoy allí corriendo el vestíbulo buscando queriendo encontrarme, o queriendo ser quien yo quiera, y el vigilante me dice, aquí solamente se recibe, pero no se puede salir. O sea, caramba. Hay una parte en la que habla de eso. Entonces muchos
incluso pensaban que se trataba del infierno, otros hablan incluso que habla de un tema de introspección de problemas personales, otros piensan de que es un tema satánico, otros piensan que es un manicomio. Curiosamente, los miembros del grupo dijeron que se trataba del sueño americano y de buscar las oportunidades y que ellos habían pasado por eso. Pero es una canción que se le ha dado muchos significados, y también recordemos que en los años 70, 80, por alguna extraña razón, en la época de la censura, porque siempre a nivel de la humanidad, siempre hay algo que alguna vez se censura. Alguna vez fueron los cómics, luego fueron la música, luego fueron los videojuegos, y así, así, así. Entonces, en la época en la que todo el mundo se la agarraba contra el rock y y el metal, y también esta canción que supuestamente tenía, que si lo ponías al revés, decía un mensaje subliminal. Ya, esta canción también, incluso he visto la supuesta grabación y no se escucha nada, ¿no? Pero supuestamente si dice algo de Satán o no sé qué. Sí, ese O sea, el efecto de las pareidolias que no solo se dan, digamos, al buscar figuras en las nubes o en las manchas de humedad en la pared, sino también a nivel auditivo. Y uno, bueno, tengamos en cuenta que son verbalizaciones, ¿no? Así que aunque las pongas al revés, igual una A sigue siendo una A, de repente, o sea, y alguien por ahí puede escuchar que está diciendo alguna cosa medianamente coherente, pero la verdad es que prácticamente cualquier canción, y de repente incluso si lo que estamos hablando ahora, alguien lo grabara en un cassette, alguien fuera tan retro que lo grabara en un cassette y lo pusiera al revés, estaríamos diciendo probablemente Iván te golpeo, Iván te jalo la corbata, no sé, alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, y lo digo, esto de te jalo la corbata lo digo porque, amigos, ustedes no saben, pero nosotros estamos grabando esto una noche, como les digo, de inicio de primavera, y resulta que, bueno, yo estoy todo informal, así, ¿no? Todo vestido, sin resonar, ¿no? Fernando siendo Fernando. El padre Carlos está todo de enero, como corresponde para esta velada en la que hablamos de canciones con misterio, pero Iván ha venido pues con la corbata de octubre, una corbata así medio moradita para el Señor de los Milagros. Aquí venimos en procesión, y o sea, es un tema, el hombre está pero formal y con saco todavía, caramba, parece que es tu viene programa, a dar más pues, clase. Fernando, es tu programa. Muchas gracias. Ante todo la elegancia, como siempre decimos, ¿no? Por favor. Entonces, por favor, continúa, si quieres, con esta canción, o si quieres, pasas a otra, tú dirás. Bueno, no, o sea, yo te decía, no sé por qué siempre en los 70, 80, bueno, de ahí el padre Mejorado Opinión se dio esa, o sea, como que decían, ¿no? De que, no, vamos a hacer la canción al revés y supuestamente, ¿no? Dice tal cosa, no sé qué. Y como que, no digamos que se puso de moda, pero es una práctica que, por querer censurar la música, se hizo constantemente, ¿no? Y bueno, Hotel California fue una de esas canciones, ¿no? Muchos le atribuyen bastante significado. Incluso otra de las cosas que se decía es que en la tapa del disco, yo no lo tengo, pero he visto en internet, en la tapa del disco hay una foto que aparece el grupo rodeado de gente en el vestíbulo de un hotel, ¿no? El Hotel California, ¿no? Pero dentro, o sea, hay una parte que hay un balcón y hay como una figura de una persona que tiene barba, o sea, como un candado. Entonces, mucha gente no, qué cosa era, pues, ¿no? O sea, porque se ve borroso, incluso pensaban en esa época, ¿no? Porque como ya le estaban asumiendo el satanismo y todo. Ya me imagino que era Anton Levy. Supuestamente Papa Negro. El fundador de la iglesia satánica. Exactamente. Pero cuando le preguntaron a la banda dijeron, no, es una planta que por ahí salió así, una planta, pues, que salió así borrosa. Pero algo me dice que las águilas, estas águilas, que no son las águilas de Manolito y su trabuco cuando decía que el águila no caza moscas porque vuela alto, sino the Eagles, ¿no? Algo me dice que se les ve todos inocentes, pacíficos, tocando Hotel California, que dicho sea de paso fue su 21 éxito, o sea, su One Hit Wonder, pero que por lo bajo ellos decían, sí, ¿no? Así como que el silbidito, ¿no? Así haciéndose los locos para que no haya censura ni nada. Y decían, no, esa es una sombra que les parece, no, esto hace referencia al sueño americano, pero que en realidad eran bien vivos. Para mí que por ahí estaba, verdaderamente sí pretendían que hay un mensaje oculto y sí andaban metidos en cosas raras que ustedes, muchachos, les aconsejo no entrar, porque después
¿no? Ya, ok, ya. Entonces, Yo también pienso que hay algo, porque las letras, da que pensar. mira, Que la raras esas letra se letras. presta para muchas interpretaciones. Si tú ves Sí. esa foto, de verdad se ve la figura de alguien con barba, y no sé si es Brandon Lee, pero sí se parecía. Pero de todas maneras, bueno, Ujú. es algo raro. Hay algo raro ahí. Hay algo raro Así ahí, es. de todas Era maneras. como Albus Dumbledore antes de que crearan a Albus Dumbledore, un personaje alto, de barba y así grande, cabellos largos y toda la cosa, como un druida, pero en el Hotel California, esa sombra. Claro. No, y curiosamente esa foto tiene una tonalidad media roja y oscura, o Sí, sea. yo lo único que recuerdo es que la tapa era rojiza, Ujú, lo cual es muy recurrente en ciertas instancias, un tanto ese rojo con negro, ¿no? Es ujú. una combinación un poco fastidiosa, incluso según el libro de Durantia, ustedes saben, amigos, no lo puedo dejar de mencionar en mi programa, el libro de Durantia. Se dice que la bandera de Lucifer es precisamente esa, incluye unos puntos, unos círculos, un círculo rojo con un punto negro en el centro, ¿no? Así que eso se lo doy como dato. Y bueno, sencillamente estas combinaciones, no sé, pero por algún motivo se encuentran en todos los que dicen que adoran al mal, ¿no? Pero son cosas, son cuestiones. Lo mismo también se puede encontrar, no sé, en otras cosas y pueden ser meras casualidades, aunque estoy seguro que en el arte de las portadas y todo eso se invierte mucho y por lo tanto no hay casualidades. Pero bueno, Ujú. pasemos a la siguiente canción. Ya dos canciones más. Rápido, ¿no? Bueno, esta Con- es una canción archiconocida también, quizás no como Hotel California, pero para todos aquellos amantes del hard rock, también el metal es conocida, es Led Zeppelin con Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. Es un tema que no tanto en su contenido, en sus letras, sino lo que indica o las historias que se crearon alrededor. No, supuestamente Jimmy Page, miembro de Led Zeppelin, era aficionado a temas ocultistas, a temas así de ese tipo de cosas. Le encantaba leer, igualito parecido al tema de la chava, ¿no? Le encantaba leer ese tipo de cosas, coleccionar ese tipo de cosas. Ujú. Dentro de la historia, ¿no? Había una persona que se llamaba Alistair Crowley, el famoso Mr. Crowley, que incluso Ozzy Osbourne le hace una canción a Mr. Crowley, que era un famoso ocultista inglés, ¿no? Que supuestamente él tenía una casa donde hacía rituales, una serie de cosas. Por alguna extraña razón, Jimmy Page le compró la casa. Entonces, cuando él ya estaba en esa casa, invita a Robert Plant, que también es miembro de la banda. Y ahí es donde Robert Plant, supuestamente, casi por arte de magia, ¿no? Por una inspiración, no sé, empieza a escribir las letras así de una manera pasmosa, rápida, y la letra de Stairway to Heaven, como si alguien se las estuviera dictando o se las estuviera diciendo. O sea, dice que se las escribió en menos de media hora. Y la hizo en esa casa que supuestamente había pertenecido a ese ocultista, a Rowling. Y bueno, Jimmy Page también se decía, ¿no? Que también él estaba metido en ese tipo de cosas. Durante su carrera, incluso se hablaba de una maldición, que los hijos de uno de ellos murieron después incluso el baterista Jason Bonham, gran baterista por cierto, también falleció a temprana edad. El grupo se desintegró muy rápido, o sea, es como que Ujú. tuvo corta duración, lograron el éxito y ahí nomás, y ahí empezaron a pasar cosas. O sea, se decía, ¿no? De que ellos estaban metidos en ese tipo de temas y por eso tuvo éxito como la espuma. Y bueno, el hecho de que la letra supuestamente Robert Plant la creó así, ¿no? Por una inspiración extraña, ¿no? Ujú. También nuevamente se dijo, ¿no? De que esta canción también tenía un mensaje subliminal si se ponía a revés. La Y que clásica, la clásica. la clásica. Ajá, y de hecho encontré videos de un show de televisión de esos años en Estados Unidos en la que ponen la canción y que la gente dice, sí, yo he escuchado tal cosa, y he escuchado tal cosa, y hablan de Satán y que no sé qué, y que supuestamente no es una escalera al cielo, sino que en realidad habla de lo contrario, ¿no? De un camino al infierno, pero esas son cosas que se dicen, no son historias que se crearon alrededor de la canción, porque bueno, valga en verdad, esas están las canciones más conocidas, más virtuosas,
en la historia de la música, ¿no? Tiene un solo impresionante, una larga duración, es muy compleja. Creo que incluso su inspiración para lo que más adelante se llamó rock progresivo. Entonces, y bueno, pero siempre existió ese halo de misterio alrededor de Led Zeppelin, ¿no? Desde sus inicios hasta el final. Y como te digo, es una cosa sorprendente que es una banda que tuvo, hasta ahora es conocida como una banda legendaria, pero sus años de actividad fueron muy cortos, fue muy poco tiempo, ¿no? Básicamente los 70, aparte de los 80, Y se truncó. y ahí quedó, y ahí quedó, y las cosas que pasaron después, ¿no? Por sus integrantes, sus familias, todo, entonces, siempre quedó el que pasó, ¿no? O sea, y las cosas que se decían, ¿no? Por eso yo les digo, amigos, que no anden en cosas raras, no anden en cosas raras, porque ahí pasan situaciones extrañas y ya saben, ¿no? Iván, ¿cuál es la siguiente canción? Nos decías que nos quedaba una más que querías hacernos referencia a ella. Sí, es una canción, justamente hablé un poco de rock progresivo, es una canción del grupo Génesis, Ah, caramba. se llama Musical Box, es un tema particularmente nuestro favorito. Génesis es una de las bandas de progresivo que más me gustan, como Phil Collins cuando era baterista todavía, Exactamente, exactamente. y Peter Gabriel Tú en las sabes vocales. ya, tú sabes de mi afición por la música de Phil Collins, ¿no? No, Phil Collins es ya lo máximo, a mí también me solista, encanta Phil Collins. de vocalista, mejor dicho, de O vocalista. sea, el vocalista. El otro día estaba escuchando In the Air Tonight, tremendo tema. Pero él empezó como baterista, entonces dentro de los temas de Génesis hay un tema que se llama Musical Box, que es un tema que hace referencia a una leyenda victoriana de esa época, que es una leyenda, ¿no? Una leyenda conocida. Incluso se ve en la portada de ese disco que se llama Nursery Crime, crimen de una enfermera. Uh-huh. Y es una leyenda que habla de una niña, de unos niños que están jugando polo, y por un accidente una niña decapita a un niño, o sea, con el palo de polo, ¿no? Se le corta la cabeza en un accidente. Pero ¿qué sucede? Que el alma del niño No descansa. no descansa, se queda allí y se queda en una caja de música que encuentra esa niña tiempo después, y cuando empieza a tocar sale una canción y sale el alma del niño. Uh-huh. Pero el alma del niño empieza a envejecer muy así apresuradamente, y entonces hay una parte quiere pues abusar de la niña, ¿no? Como tomarla, poseerla. Entonces a eso la enfermera o la nana de la niña entra y se da cuenta y evita, y entonces rompe la caja, que la caja explota y también entonces se va el alma del niño. Entonces los miembros de Génesis tomaron esta historia, que curiosamente en la parte donde ellos vienen era una historia conocida, y le hacen esa canción, ¿no? Y desde el punto de vista del niño. O sea, la canción empieza desde el punto de vista de él, hablando todas sus peripecias, hablando de su dolor, de no poder encontrar el descanso, de quedarse atrapado allí, de sentir esa frustración, entonces que quiere poseer a la niña por el tema de que siente que ella fue la culpable de su muerte tan prematura. Entonces, incluso en algunos conciertos representaban como una especie de actuación, un show cuando hacían esa canción, porque el vocalista se ponía una máscara y hacían una especie de teatro y todo, ¿no? O sea, bueno, el rock progresivo es más que todo eso, ¿no? Es interpretación. Entonces, pero, o sea, lograron tomar una historia que, como te digo, es una historia victoriana y antigua, y la pusieron en esa canción, ¿no? De todas maneras habla justamente de ese tema paranormal, que es el tema de las ánimas, Uh-huh. y las almas que se quedan embarazadas en el limbo, ¿no? Entonces, que buscan venganza, digamos. Exacto, que buscan venganza, ¿no? Y es una historia, particularmente yo no sabía la historia detrás, o sea, yo siempre me llamaba la atención la portada del álbum, porque bueno, Genesis es una banda que me gusta hace mucho tiempo, y esta canción es una de las más conocidas de Genesis, de su época dorada, con Phil Collins y la batería y todo eso. Entonces, pero no sabía la historia detrás, justamente investigando para esta entrevista, yo decía, con razón. Entonces, con razón la portada, ¿no? Entonces, claro. Pero sí, me pareció interesante. Pero Phil Collins bien polifacético, ¿no? Porque pasó de cantar sobre el alma, qué pena, de un niño al que le volaron la cabeza jugando polo,
a cantar One More Night, no sé, Lo suyo. o sea, bien polifacético el hombre, ¿no? Sí, sí. Realmente no sé, bueno, en fin, pues todos tenemos un lado en el que se nos da por ejemplo, yo también ahora estoy hablando de estos temas tan que me gustan y en otro momento puedo ser el último romántico, ¿no? Entonces, el igualito, primero hablaba de lo del fantasma que le volaron la cabeza con uno de estos palos de jugar polo y después se ponía a cantarle al amor, ¿no? Pero un poco tétrico el hombre, en esos cambios tan extraños, Tan drásticos. tan curiosos, tan bipolares, ¿no? Pero bueno, qué interesante, Iván. Padre, por favor, ¿usted quiere complementar con algo? Porque esto es lo que nos tenía por decir Iván, y usted quizás nos quiere también por ahí alguna sorpresa respecto a estos temas. Efectivamente, Iván y Fernando, quisiera complementar con la idea siguiente. De las 4 canciones y de las 4 bandas, por decirlo así, llámese la atención que todos son de Inglaterra. Sí, ¿no? Entonces, Sí. Hay que preguntarse, ¿qué es la cultura inglesa? Cuando yo estuve en España, viví 5 años ahí, tenía más acceso a la cultura inglesa estando en Europa y descubrí que la cultura inglesa tiende más, digamos, al conocimiento del hombre a través de la filosofía, a través de las ciencias que no normalmente aquí se estudian en América Latina. Y entonces eso hace que la cultura inglesa, digamos, cuando compone o dentro de esta cultura se escribe algún género literario, siempre nos va a llamar la atención de tal manera que no vamos a poder entender al hombre inglés y vamos a desembocar lo que inmediatamente nos dicta nuestro yo latinoamericano. Es una canción prohibida, es una literatura prohibida porque no lo puedo entender y hay algo que está detrás de esto porque es algo oscuro. Y eso es lo que precisamente los latinos tenemos que curarnos de eso. Eso es lo que yo siento y experimento desde las 2 culturas en las que he vivido, mi cultura latinoamericana y la cultura española europea. Y yo sí puedo entender quizás un poquito, digamos, estudiándolo un poco a fondo, lo que es, digamos, el hecho de hacer música desde la cultura inglesa. Por ejemplo, cuando se habló de Led Zeppelin, con esta canción Starway to Heaven, ¿no? Esta es una canción del álbum 4, ¿no? De esta banda. Muy bien lo ha dicho Iván, esto pertenece, pues, digamos, a la experiencia que ha tenido sobre todo Jimmy Page. Y como bien lo ha expresado Iván, ¿no? Él ha tenido siempre estudios por el ocultismo. Y uno de sus favoritos, evidentemente, ha sido Aleister Crowley. Yo llego a conocer a Aleister Crowley más bien por Bruce Dickinson, que también en sus canciones en solitario tienen, digamos, letras y temas referidos a él, por ejemplo, como la canción de Magician, ¿no? El mago. Entonces yo, conociéndola un poco a Bruce Dickinson, llego a desembocar en Aleister Crowley. ¿Y quién es Aleister Crowley? Habría que preguntarse quién es Aleister Crowley, ¿no? Y por qué influyó en tantos autores de música, como es, por ejemplo, como es Jimmy Page, como es Bruce Dickinson, o como es, por ejemplo, en el mismo Ozzy, o también incluso en los mismos Beatles. Incluso aparece en la figura de Aleister Crowley en la portada del Sargento Pimienta de los Beatles. Pero ¿quién es este, no? Este es un hombre que evidentemente no estuvo de acuerdo con la época en la que vivió y que él quería hacer algo más que se adelanta a su época. Es decir, su pensamiento consistía en que el hombre debe dominar todas las fuerzas de la naturaleza, empezando desde su propio yo. Y por eso la canción Escalera al Cielo, a través de esas palabras, de esas letras supuestamente oscuras, supuestamente que esconden algo dentro y que le quieren conducir al ser humano que lo escucha a algo negativo, más que eso,
lo que quiere dar a entender la letra de esta canción, a través de estas letras figuradas o metafóricas, es expresar el materialismo en el que vive el ser humano, ya sea de esa época o en esta época que se está viviendo. O sea, es una canción que no conoce el tiempo. Pudo haberse compuesto en el 79, en el 80, pero tú la escuchas en el 90, en el 2000, 2010, 2021, te das cuenta que estamos sufriendo el mismo flagelo, es decir, la adicción a las cosas materiales. Entonces, ese es, digamos, de lo que yo he entendido según mis investigaciones, lo que es el contenido de Escalera al Cielo, ¿no? Entonces, eso es producto de ¿qué? De un hombre que tampoco fue comprendido como es Aleister Crowley. ¿Por qué? Porque él quería decir que el ocultismo es un arte, es una ciencia, es una sabiduría que el hombre debe emprender para adentrarse poco a poco en su yo y conocerse a sí mismo, quizás un poco refiriéndose también al antiguo, ¿no?, filósofo Sócrates, que decía, conócete a ti mismo, ¿no? Entonces yo pienso que para hacer, digamos, una evaluación al menos que intente aproximarse al estilo de la canción, más allá de lo que la gente nos dice, más allá de lo que la gente escribe en Latinoamérica, con toda su cultura del miedo y todo eso, también es interesante leerlo desde la perspectiva inglesa, es decir, desde el espíritu inglés, que evidentemente no todos tenemos ese acceso. ¿Por qué? Porque nuestra mente estaba parametrada solo en lo latino, ¿no? Y no es que yo odie al latino, ¿eh? Yo soy de acá, pero quiero a mi tierra, quiero a mi patria, pero también hay que tener una mente abierta para poder comprender a la música que viene desde Inglaterra, a la música que viene desde Alemania, desde Francia, a la música que viene desde Rusia, a la música que viene desde el Oriente. Si no, no lo vamos a poder entender. Por más metaleros que seamos, de repente nos acercamos a escuchar una canción que supuestamente es satánica. Y yo escucho por el morbo que me produce esa música, porque es satánica, porque me creo satánico. Pero solo ahí queda, por el morbo o porque quiero llamar la atención de la gente. Pero más allá ya no va. Entonces, esa, digamos, es la experiencia que yo quiero compartir en este momento, que se está tratando en un tema tan interesante que nos ha propuesto Iván. Y nada, ¿no? La invitación a la gente que nos está escuchando, viendo, a también poder atisbar, ¿no? A ahueitar con la cabeza, como se dice, sacar la cabeza de la ventana a otra cultura y comprender en qué contexto o cuál es la filosofía o la mentalidad de la gente extranjera, sobre todo del inglés, que ha producido estas canciones que evidentemente dentro de la cultura latina llaman la atención. Ese sería mi aporte un poco para este tema interesante que se está hablando. Excelente, Padre Carlos, y aprovechando, por supuesto, su siempre bienvenida presencia aquí en el programa, quizá usted podría darnos un alcance a modo de cierre respecto a, bueno, hay personas, y a mí me pasaba cuando yo era católico y estaba en un grupo parroquial, y también ocurre en círculos evangélicos y de otras ramas cristianas, ¿no? Y por supuesto también en otras religiones o corrientes espirituales, donde te dicen que determinados tipos de música están vetados, están prohibidos, porque eso no contribuye a tu santificación personal o a tu edificación, o como lo querramos llamar o definir, ¿no? Entonces a mí me ocurría, había determinadas músicas que me gustan, que no son ni de lejos ni satánicas ni nada, pero sí son más bien lo que se diría un tanto mundanas, ¿no? Entonces a mí algún líder alguna vez me dijo, oye, quizá deberías replantearte estar escuchando eso, porque fíjate que el mensaje, que el no sé qué, que eso no es de Cristo, eso no es de Dios. Entonces, como yo era bastante católico, obviamente a mí nadie me quita la música que me gusta, pero sí me sentí un poco incómodo conmigo mismo, ¿no? Como un poco culpable, quizá, como eso que hablamos justo al comienzo, ¿no? Esa cultura de la culpa que también indujo a algunos cantantes digamos, a tocar las temáticas que tocaron. Concretamente el caso de Ozzy Osbourne, que es lo que dijimos al comienzo, y pues no sé usted qué nos puede decir. ¿Existe para el creyente, existe algún tipo de música que esté vetada, que no deba escuchar o que no contribuya per se? O sea, no es que tales temas de tal, sino tal estilo musical que no sea bueno para alguien que cree en Dios o que tiene alguna inclinación espiritual. La respuesta es básica y simple, Fernando. Existe la música vetada o prohibida para el católico ignorante que no lee. Punto. Nada más.
¿Y a eso qué cosa puedo complementar? Que la Iglesia Católica, sobre todo la Iglesia Católica, que supuestamente ya tiene 21 siglos de existencia, ya no debe seguir insistiendo, digamos, en un género de música a la cual prohíbe sin conocerla bien. Si imagínate, si a ti, Fernando, te han dicho como laico, como un creyente bautizado, que eso está vetado, imagínate qué es lo que me han dicho a mí, que soy sacerdote, cuando yo escucho o hablo o comento sobre esto. Pero mi conclusión es esta, ¿no? Que en la Iglesia Católica aún hay un cierto oscurantismo, como quien decir, ¿sabes qué? No investigues sobre el tema, no leas sobre el tema, sobre esta canción que estás oyendo o que el mundo te está insinuando a que escuches, porque puedes caer en la tentación o puedes caer en el poder del mal. Más bien, debería decir, ¿no? Al contrario, debería decir, ¿sabes qué? Existe este tema, investígalo, léelo, qué hay de fondo detrás de esta canción, ¿no? Para que sepas qué es lo que estás escuchando, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, ya no existe ninguna canción vetada, a no ser que dentro de la fe católica, digamos, blasfeme contra Dios. Incluso si blasfemara contra Dios, hay que pensar, hay que analizar de por qué lo está haciendo o en qué contexto lo está haciendo o qué experiencia ha tenido de iglesia esta persona que está blasfemando contra Dios o qué idea tiene de la iglesia. En todo caso, más allá de vetarlo, siempre hay que buscar los orígenes y las causas. Y si se tiene el privilegio de encontrarse incluso con el intérprete, con el que canta o con la banda que tiene ese contenido, lo importante es el diálogo. Es decir, acercarse, ¿no? Dialogar con esta persona, no tacharle desde lejos, oye, tú eres un satánico, así que no tienes nada que ver con la iglesia y te vas al infierno, ¿no? La pregunta es, ¿por qué en vez de decir estas cosas, por qué no nos acercamos para poder conciliar, dialogar y hacer una interesante conversación, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellas personas que también hablan mal de la iglesia o blasfeman contra Dios, también tienen, digamos, su opinión, sus puntos de verdades y que es importante conversar. Más allá, como te digo, de condenarlo desde lejos. Y más aún, sin saber y a lo que se llega a través de un prejuicio. Y es evidente que cuando a ti te han dicho, Fernando, has sentido, digamos, te has sentido incómodo, quizás en tu conciencia, en tu corazón, ¿no? Si es que eres creyente, así como lo sintieron en su momento, ¿no? Los integrantes de Black Sabbath. Y producto de eso es que resultó, digamos, la formación de esta banda y la composición de sus letras. Y por eso, a mi modo de ver, digamos, una de las causas de por qué existe el metal es precisamente la religión, concretamente el cristianismo. O sea, sin el cristianismo quizás no hubiera aparecido el metal, ¿no? Porque para mí es una causa fundamental, aparte de otras causas, ¿no? Pero es una de las causas. Y por eso el metal, si tú lo estudias, lo escuchas, Fernando, te vas a dar cuenta que prácticamente la mayoría de las bandas tienen como característica esencial, o hablando del cristianismo, ya sea para negarlo o ya sea para valorar lo que hace, o para hablar de Dios, pero siempre es un tema fundamental en el metal, ¿no? Y recuerda, este es el único género que o bien blasfema, o bien critica, o bien duda de Dios. En los demás géneros no les interesa, ¿no? A no ser que solamente digan, ¿no? Dios te bendiga, bendiciones y punto, ahí nada más queda, ¿no? Claro, no sé, Iván, me he acordado de Tito el Bambino cuando cantaba sus canciones diciendo, Dios los bendiga, mientras todos perreaban en la pista. ¿Cómo es posible esto? Esa es una de las cosas más, bueno, en fin, no sé, raras, más extrañas, más contradictorias de la historia reciente de la música popular. Y bueno, sí, exactamente. En el caso del metal, por supuesto, y toda esta cuestión, digamos, de hablar de temas que realmente son profundos, ¿no? Por eso quizá es una música que al menos en nuestros países no es irradiada de manera comercial, porque sobre todo en esta cultura posmoderna, pues nosotros estamos más abocados simplemente a lo que nos complazca de manera fácil los oídos y no nos haga precisamente pensar en cosas más, digamos, más trascendentales. Claro, con más contenido. Exacto. Iván, yo te noto a ti como en clase levantando la mano. Sí, yo sé que no te estás No, solamente quería pero yo sé que algo quieres acotar, por favor. Quería acotar, claro, o sea, tienes razón y yo concuerdo con lo que dice
el padre Carlos, concuerdo completamente. Y bueno, de hecho, rock y el metal son géneros que creo que no cualquiera, o sea, que quiera escucharlo simplemente para pasar un rato, pero cualquiera que quiera no solamente tener un buen contenido o una buena historia, sino que quiera profundizar, es eso, ¿no? O sea, el rock y el metal te dan historias trascendentales, te da otras formas de pensar, te ayuda a pensar, a darle otro punto de vista a las cosas, ¿no? Por ejemplo, no solamente en el metal, teníamos, por ejemplo, a Cerati, que sus letras eran básicamente poemas, Ah, o obvio. sea, la manera en la que Cerati expresaba sus letras, te podía decir cómo se sentía, pero te lo decía de una manera tan impresionante, o Spinetta, o el mismo Charlie, o seguir muy lejos, tenemos a Ian F y otros más, ¿no? O sea, y el metal también, ¿no? El metal siempre ha sido como aquel vehículo de expresión de que, de aquello que quieres, mucha gente quiere decir, pero no sabe cómo decir. Entonces, es eso, ¿no? O sea, y el rock también. Entonces, yo creo que te permite profundizar muchas cosas, pero claro, ¿no? Totalmente, como decía inicialmente, hemos tenido una involución en tanto a la lírica, en tanto mensajes, pasando más a lo que es el ritmo, ni siquiera la melodía, solamente el ritmo y la letra es básicamente un complemento actualmente con un sinsentido de palabras tontas, o hablando de antivalores, creando Ujú. antivalores o normalizando conductas que no deberían hacerlo, pero lo hacen. Y es eso, nada más, ¿no? O sea, ya hemos llegado a una involución de lo musical, de lo lírico, dejando de lado lo que antes más se profundizaba, que la letra sí era una parte fundamental, no solamente rock and metal, incluso en la nueva ola y en otro tipo de música, ¿no? O de historias, o sea, eran cosas que te contaban historias, ¿no? Que te decían cosas, pero ya se dejaron de lado, por eso yo, bueno, quería terminar y cerrar, ¿no? Con esa Así idea. es, así es. Muchas gracias, Iván. Y justamente, pues, tienes toda la razón, ¿no? Incluso es chocante cuando uno escucha esas radios que te pasan música de décadas anteriores, incluso Mm, de canciones que son abiertamente cursis o no sé, muy melosas ya, pero tú las escuchas y por lo menos encuentras un trabajo de por medio. Canciones exacto. desde hace 20 años atrás o incluso 18 por ahí, pero a partir de esos momentos no sé qué es lo que ocurre en la historia musical y estamos hablando de todos los géneros, es como que todo se vuelve más no sé, hecho por hacer simplemente y también el Ujú. oído de las personas se vuelve menos educado. O sea, la gente ya no reclama para que sea un super éxito algo bien hecho, sino sencillamente una cosa que les haga mover el cuerpo de la cintura para abajo de manera animalesca, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, en los 90 había canciones que obviamente hablaban de esas cosas, ¿no? Pero, no sé, Pedro Suárez Vértiz cantaba que su auto era una rana, pero por lo menos esa canción tiene algo como para reírte, ¿no? Unas cosas así que hasta habla de un marciano que se apareció un verde señor y toda la vaina, ¿no? Pero ahora simplemente te dice perrea, mami, perrea, colócate, agárrate que vengo, no sé, o sea, hasta Exacto. ni para eso hacen las cosas bien, Dios mío. Entonces, no sé, Iván, hombre de la corbata, a pesar de ser las 11 de la noche, no, más que Iván, padre Carlos, ¿cómo es esto? Usted que es sacerdote y asimismo es metalero, pero no solo eso, sino que también allá en Huaraz ha creado una banda de metal cristiano o católico llamada Resurrexit, nombre poderoso así, ¿no? Resurrexit en Ujú. latín. ¿Qué nos puede comentar y ahora sí como cierre de esta experiencia de tener una banda de metal católico en un contexto como el nuestro, ¿no? En donde eso es una rara avis. Así que, ¿qué, qué nos puede comentar? A grandes rasgos, bueno, la fundación de esta banda parte de la idea básica de que en el metal siempre va a haber diálogo, siempre. Es decir, en el metal vas a encontrar, digamos, a gente que viene desde diversas corrientes de pensamiento, de diversas filosofías, de diversas tendencias. Y como en el metal también, digamos, cabe diversas temáticas donde nada está prohibido, entonces, a partir de esa ampliación de temática que tiene, evidentemente de temas trascendentales, ¿no? ¿Y por qué no hablar, no, digamos, de un metal cristiano, ¿no?
Evidentemente, para la mayoría, siempre es aceptable que se toque bajo esta temática. No solamente hay algunos que dicen que no, que el cristianismo no tiene nada que ver con el metal, pero esa es una minoría, ¿no? En cambio, la mayoría, digamos, los metals de mente abierta, siempre van a escuchar, aunque sea por respeto, digamos, la propuesta que puede ofrecer una banda de metal cristiano, ¿no? Y en base a esta idea es que se funda esta banda, ¿no? Evidentemente esta banda tiene que fundarse de alguien que le gusta el metal, que conoce del tema y a qué tipo de público está dirigido. Evidentemente esta banda no va a estar dirigido pues a la gente que le gusta pues la salsa, el pop, el reggaetón, ¿no? Sino a la gente que le gusta de este estilo. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado que el cristianismo, si tiene una ausencia en este mundo, uno de esos lugares es el metal. ¿Por qué? Porque simplemente lo ha satanizado. Pero ¿por qué no meterse a este mundo donde el metal es considerado lo satánico, ¿no? ¿Por qué no entrar con el tema de Dios en sentido positivo, ¿no? Entonces, teniendo esa idea es que se funda esta banda. Y evidentemente no ha sido entendido por la mayoría de la población aquí en Huaraz, como me imagino sucede en Lima y en otras partes del Perú. No ha sido entendido, digamos, por la mente colectiva, normal, común, ¿no? Sino simplemente ha sido sí bien entendida por la gente, pues, digamos, del entorno del metal, ¿no? Y dentro de esta mayoría, digamos, del entorno general, evidentemente estaba la iglesia, ¿no? La jerarquía de la iglesia y también casi todos mis hermanos sacerdotes que nunca entendieron, digamos, la existencia de la banda. Debido a eso he sufrido ataques. Los chicos que me han acompañado en esta banda han sufrido ataques. Les han cuestionado su vida moral, les han cuestionado su vida católica, les han cuestionado de todo, simplemente por el hecho de tocar, ¿no? Entonces, la experiencia que tengo es que para formar una banda de metal cristiano primero, pues hay que tener bastante coraje, bastante valor, porque así no se funda esta banda, ¿no? Y siguiente, hay que estar preparados para todo tipo de ataques, si bien es cierto, no tanto del mismo entorno del metal, sino desde la gente de afuera y sobre todo de la iglesia, ¿no? Y esa es la experiencia, ¿no? Yo pienso que esta banda tampoco no ha sido, digamos, una empresa netamente humana, sino yo, desde mi convicción de fe, siempre pienso que Dios ha estado conmigo, nos ha acompañado en diversos momentos, porque pudimos haber sido atacados, digamos, en forma corporal o a través de un arma en un evento de concierto, ¿no? Pero nunca nos ha sucedido eso, ¿no? Porque hay mucha gente, incluso me dice, ¿no? Pero padre, ¿cómo te vas a meter con ese tipo de música en un ambiente donde todos odian, donde todos se emborrachan, donde reina el pecado? Y mi respuesta es básica y les digo, ¿no? Precisamente hay que evangelizar donde reina el pecado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y usted no tiene miedo, padre? No, ¿por qué? Porque simplemente uno tiene una fe convincente de que si uno tiene el control mismo de su yo, evidentemente no va a estar embarrado, digamos, en los mismos pecados de los demás metaleros. Hablando cristianamente, porque para un metalero, pues eso no es pecado, ¿no? Eso es una cosa normal. Estoy hablando desde la visión cristiana. Entonces, si uno tiene una fe convencida y sabe que Dios está con él, sencillamente uno puede salir ileso de todo digamos, de todo este mundo, digamos, de pecados, ¿no? Y para eso se requiere bastante oración, evidentemente, ¿no? Porque aquí la oración es básica, ¿no? Una oración diaria, continua, siempre, y eso a uno le puede ir ayudando siempre, ¿no? Y aparte de eso, de su fuerza de voluntad, ¿no? Evidentemente. Y la experiencia que tengo finalmente, para terminar esta idea, es que he recibido bastante respeto de mucha gente del entorno del metal, ¿no? Les agradezco siempre por su apertura hacia mi persona y también por su respeto, ¿no? Cosa que no he experimentado con la gente de fuera del entorno del metal, donde más han sido críticos, incluso prohibiciones, incluso escándalos, ¿no? Muchos se han escandalizado con esto, ¿no? Pero así es, ¿no? Así es la vida del metalero, y más aún si uno es sacerdote, ¿no? Eso es lo que te podría comentar, Fernando. Muchas gracias, padre. Ahora sí, finalizamos esta interesante conversación, tertulia, intercambio de ideas, como prefieran denominarlo, pero en todo caso, un momento que ha sido grato para los tres y espero que también lo sea para quienes lo escuchen o lo vean. Iván, vuelve a, por favor, contarnos
o mejor dicho, referirnos tu podcast, ¿no? O sea, promocionalo, mejor dicho, en pocas palabras. Gracias, Fernando, por tu permiso. A toda la gente que nos está escuchando, bueno, gracias por haber escuchado esta buena conversación. Gracias al padre, siempre es bueno compartir ideas con él y aprender más. Una persona que respeto y admiro bastante, padre. Y bueno, Fernando, muchas gracias. Bueno, para toda tu audiencia, toda la gente que nos sigue, los invito nuevamente a Warfield Metal Podcast, ya saben, es con Garfield, con doble, Warfield Metal Podcast en Facebook y también en Instagram. Somos un podcast de la ciudad de Huaraz, que compartimos nuestra pasión por el rock y el metal. Hacemos entrevistas a bandas internacionales, nacionales, dando apoyo y como una ventana para todas las bandas que sigan este género, ¿no? Todas sus diversidades de géneros posibles. También estamos haciendo un sorteo para el día 26, para la gente que quiera participar. Todavía hay tiempo, incluso hasta el mismo 26 al mediodía, ¿no? Hasta antes, porque el sorteo es a las 7 de la noche, así que todavía tiene tiempo. Estamos un mes de aniversario y justamente el sorteo es por eso, por el aniversario del podcast, y que, bueno, logramos superar los 1000 seguidores de Facebook. Entonces, por eso es que estamos en el sorteo, y así que los invito, ¿no?, a todos aquellos que gusten de ese tipo de música. También tenemos un canal de WhatsApp donde compartimos música, compartimos ideas y demás, así que aquellos que quieran compartir más, conocer más, ¿no? Y bueno, compartir esa hermandad que tenemos por la música, los invito a Warfield. Gracias. Muchas gracias entonces, tanto Iván Cadillo, gran amigo de tantos años, como padre Carlos Vergara. Y ya saben, amigos, lo que nos queda entre las muchas enseñanzas de esta conversación es que si van a escuchar Hotel California, por favor, escuchen la versión original, no escuchen esa versión cumbia que sacó, no me acuerdo el grupo, cómo se llamaba, Swing algo, que la letra no es así en inglés, no es tan simplona, no nos dice simplemente que bienvenidos a Hotel California, agradable lugar, brindamos con champán. Hasta ahora no se me quita esa tonada infernal, o sea, no es así, sino que la letra realmente es profunda y puede ser que tenga su misterio, ¿no? O sea, la versión esta en español y en cumbia no le hace justicia, sino más bien es injusta, le hace injusticia total. Es una cuestión así ya, no sé, si hubiera sido más conocida quizás hubiera destruido la canción digamos, en la mente de la gente, pero no, quedó ahí nomás, ¿no? Pero bueno, estamos hablando ya demasiado, pero ya saben de algunas canciones que tienen su misterio de una u otra manera. Hasta luego, padre Carlos, y hasta luego, Iván. Bueno, Fernando. Nos vemos. Hasta luego, padre. Nosotros continuamos con lo último de Misterios al Atardecer, con un poco de buena música. Chao. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando. Elemento nacional en Misterios al Atardecer. Todas tus dudas
Amigos, ¿lo escuchan? Los perros ladran. Eso es señal de que avanzamos. Avanza, misterios al atardecer. Ya no quiero más sufrir, hoy me quiero divertir, conquistar un nuevo amor, olvidar de qué pasó, cuando te hablaba, cuando quería darte amor, me rechazabas, me quedaba solo, me intentaste seducir, es muy tarde. Ya aprendí cómo se juega el amor. Yo hoy me quiero divertir de madrugada. Entre sudores yo aprendí cómo se amaba hasta la muerte. Vete ya, qué barbaridad. Tú no entiendes mis palabras, no quiero verte más. Vete ya, qué barbaridad. ¿Cómo puedes pretender que te vuelva a querer? Ya me has hastiado tu actitud, me cansaste, me cansaste. De madrugada, entre sudores yo aprendí cómo se amaba hasta la muerte. Vete ya, qué barbaridad. Tú no entiendes mis palabras, no quiero verte más. Vete ya, qué barbaridad. Vete ya, qué barbaridad. Tú no entiendes mis palabras, no quiero verte más. Vete ya, qué barbaridad. Vete ya, qué barbaridad. Tú no entiendes mis palabras, no quiero verte más. Vete ya, qué barbaridad. Tú no entiendes mis palabras, no quiero verte más. Vete ya, qué barbaridad. Tú no entiendes mis palabras, no quiero verte más. No quiero verte más. Vete ya. No quiero verte más. Vete ya. No quiero verte más. Vete ya. No quiero verte más. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado. Una noche cualquiera, luna en la ciudad. Es la noche perfecta para irnos a volar.
habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado.